Comenzamos este segundo tutorial en el marco del camino que venimos haciendo sobre Pentecostés y ecumenismo, unidad de los cristianos. Y este segundo bloque, este segundo momento, lo vamos a dedicar a mirar de una manera más acotada el texto de Juan 17, 20, 21, que trae esa expresión, Señor, que todos, o Padre, que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado, que se ha transformado un poco en una frase de referencia para todo el trabajo ecuménico en nuestra iglesia y en las iglesias hermanas. Y me parece entonces interesante que podamos detenernos un momento a observar el texto y también el contexto juánico de esta expresión. Después de haber desarrollado un comentario así más amplio sobre cómo tiene que ser comprendido Pentecostés en el cuarto evangelio, ahora el zoom de nuestra cámara imaginaria se acerca a un texto más preciso, concreto, para poder observar allí la presencia y sobre todo la obra del Espíritu, lo que hace el Paráclito o lo que hará el Paráclito una vez acontecida la resurrección de Jesús. Para ello voy a profundizar en la exégesis y en la interpretación de la denominada oración sacerdotal de Jesús, que se encuentra en el capítulo 7 del cuarto evangelio, y de un modo especial en estos versículos que les decía, versículos 20 y 21, en los cuales encontramos una referencia fundamental para el ecumenismo de todos los tiempos. Conviene, sin embargo, antes de adentrarnos en lo propio, en lo específico de la cuestión, hacer como un breve excursus explicando algo del tono sacerdotal que tiene este capítulo 17 en el cuarto evangelio. Jesús, a lo largo de la obra juánica, es presentado de diferentes maneras y con diferentes títulos bajo diferentes imágenes. Encontramos la expresión logos al principio en el prólogo, hijo unigénito. También más adelante vamos a encontrar la expresión profeta aplicada a Jesús. Luego la autopresentación que él hace de sí mismo utilizando diferentes imágenes. Por ejemplo, él mismo dice, yo soy el buen pastor. Y así podríamos agregar diferentes denominaciones de Jesús en la tradición juánica. Utilizando un recurso poco frecuente en el Nuevo Testamento, se lo presenta aquí en el capítulo 17 a Jesús como sacerdote, orando por sus discípulos presentes y futuros, con una profunda plegaria de intercesión que tiene mucho que ver con lo sacerdotal, con el servicio sacerdotal. Es cierto que los evangelios sinópticos describen hermosas escenas de Jesús de Nazaret en una posición de oración. Lo presentan retirándose de noche a solas para estar con el Padre. Nos dicen que era de madrugada y Jesús todavía seguía rezando. Tenemos la imagen de la oración en el huerto de Getsemaní. Imágenes que han quedado estampadas, impregnadas en los cristianos de los primeros tiempos y que nos siguen conmoviendo. Recuerdo, por ejemplo, la argumentación de Tertuliano para exhortar
a las personas, a los discípulos a rezar. Dice una cantidad de cosas para concluir afirmando esto. Bueno, tenemos que mirar a Jesús, el mismo Hijo de Dios oró, a Él sea la gloria por los siglos. Es decir, fundamento de toda la oración está en Cristo orante. De todas formas, los escritos del Nuevo Testamento evitan identificar a Jesús como sacerdote. Tal vez por el rol que les cupo a estos últimos en el trance de la pasión, al final del recorrido histórico de Jesús, la polémica que él mantuvo con los sumos sacerdotes y que está muy bien registrado en el cuarto evangelio. O más probablemente porque el mismo Jesús quiso identificar su persona y su ministerio con una vertiente más profética. El estilo de Jesús, el lenguaje de Jesús, este lenguaje parabólico pero incisivo, tiene más que ver con la tradición profética. Él mismo, hablando de Juan el Bautista y de su propio ministerio, hace alusión a esta tradición profética. En el Nuevo Testamento solo la carta a los Hebreos, un escrito tardío, es decir, uno de los últimos escritos del Nuevo Testamento en la época posapostólica, habrá una alusión a esta dimensión y una excelente relectura sacerdotal de la figura del Nazareno. Sin embargo, en Juan, aunque la figura de Jesús no adopte perfil sacerdotal en ningún momento, pienso que hay una insinuación al respecto. Una insinuación muy sutil, muy delicada, pero una insinuación al fin. Esta libertad posiblemente se la dio la tradición juánica porque lo sacerdotal se puede percibir, se puede notar en sus páginas. Se trata de una tradición evangélica surgida en Jerusalén en torno a la figura del discípulo amado que tenía contactos con los círculos de Jerusalén, los círculos sacerdotales, y entonces es probable que no se haya desprendido del todo de estos datos, de estos elementos, aunque se respeta la presentación histórica de Jesús. Las tradiciones jesuánicas de Jerusalén entonces le dan cierta importancia a la figura sacerdotal de Jesús. Para cerrar entonces este excursus, esta introducción, que en realidad tiene que ver con el tema, podemos decir que aquí nos encontramos con un género literario particular, que es el género de la oración. No con la descripción externa de una persona que está rezando, sino del contenido de la oración. Y es uno de los pocos textos del Nuevo Testamento donde podemos entrever, podemos descubrir algo, se nos abre una ventana de cuáles eran los pensamientos, los sentimientos más íntimos de Jesús cuando se encontraba con su Padre y pasaba esas noches enteras de oración. No es un texto menor, entonces, un texto hermoso, que tenemos delante y que nos permite de algún modo conocer cómo rezaba Jesús también en vistas a nuestra propia oración. Esto entonces lo decimos más técnicamente en este lenguaje de género literario. El género literario del capítulo 17 es entonces una oración, o el contenido de una oración, en este caso de Jesús.
Damos un paso más y miramos el contexto de este capítulo 17. Algunas cosas ya dije del Evangelio de Juan en el primer tutorial, en el primer encuentro con ustedes. Esto de la separación en dos grandes partes, el libro de los signos, el libro de la gloria, o la palabra hora como clave para dividir en dos grandes secciones, capítulos 1 y 12 y capítulos 13 al 20, todo el material de Juan. Bueno, teniendo en cuenta eso, lo que podemos agregar ahora es que la oración sacerdotal del capítulo 17 se encuentra en la segunda parte del Evangelio, en lo que podríamos denominar o que se suele denominar habitualmente como el libro de la gloria, en contraposición con el libro de los signos. Es una oración que se encuentra ya incluida en el momento de la hora, en la antesala de la entrega de Jesús por todos nosotros. Ese contexto ya le da un elemento más a la interpretación o aporta un elemento más a la interpretación de este pasaje. Además, antecede inmediatamente al relato de la pasión y las articulaciones gramaticales así lo señalan. Por lo tanto, se trata de un texto claramente testamentario en el sentido de que allí se transmite la herencia, encontramos la herencia más genuina que Jesús quiere dejar a los discípulos. Una herencia hecha de oración y podríamos agregar también de bendición última, siguiendo de algún modo las referencias a las tradiciones patriarcales, a los patriarcas, que al final de su recorrido histórico bendecían a su descendencia, y en esa bendición se contenía un poco el programa de lo que seguía en la historia de la salvación. Sin embargo, tenemos que, una vez más, aclarar que se trata de un texto testamentario particular, por esto que señalábamos que tiene forma de una plegaria de intercesión, al tiempo que también revela, es un texto de revelación, lo que va a suceder pronto y también lo que va a suceder un poco más adelante, lo que va a suceder en el futuro. La base del texto entonces es plegaria, pero también incorpora otros elementos que es necesario tener en cuenta para la lectura del texto. Las secciones fundamentales, precisamente del texto, se pueden reconocer con bastante facilidad, sobre todo siguiendo el contenido de las mismas. También tienen un sustrato en el relato, en la narración misma y en la redacción. Pero en las traducciones que utilizamos fácilmente se visualiza por el contenido el esquema o la estructura que tiene el capítulo 17. La mayoría de los estudiosos coincide en afirmar, en decir que hay como tres partes de la oración sacerdotal de Jesús. El capítulo 17 se podría dividir en tres partes. La primera estaría dada por los versículos del 1 al 8, donde Jesús habla de sí mismo y de algún modo ora por sí mismo, ora en relación a sí mismo, versículos del 1 al 8. Luego, de los versículos o del versículo 9 hasta el versículo 19, tenemos un segundo fragmento donde Jesús ora por los apóstoles, es decir, por sus interlocutores en este último encuentro que él tiene y que está narrado a partir del capítulo 13 en el Evangelio de Juan. Y la tercera sección, que va del versículo 20 al versículo 26,
Nos encontramos allí con la oración de Jesús por los creyentes futuros o por todos los creyentes. Una perspectiva poco habitual, pero sumamente interesante para también en nuestro caminar, nuestra vida, nuestra comprensión teológica de Pentecostés y de lo que eso significa para nuestras vidas, ¿no? Algunos eligen separar los versículos 26 y 28 y señalar que ahí hay algunas variaciones que hacen como síntesis de todo lo expuesto hasta ahora, como una especie de recapitulación de la oración sacerdotal. Otros los prefieren sumar a lo ya dicho, entonces la tercera parte quedaría del versículo 20 al versículo 28. Esta segmentación propuesta, que es simple y que tiene su asidero, tiene su fundamento en el texto, o sea, la organización de los materiales que estudiamos no tienen que ser un esquema que se aplique a un texto, sino que emerja, que surja del mismo texto. Hay que descubrir en el texto así los registros, los elementos que el autor o los autores dejaron para que podamos interpretar su intención primera. Luego eso marca la interpretación, la dirección de la interpretación, y entonces sí podemos también utilizar esquemas más amplios, pero la primera interpretación, hermenéuticamente hablando, tiene que tener en cuenta las señales, las marcas que los autores han dejado en el texto. Así entonces tenemos tres fases, tres partes en la oración sacerdotal de Jesús, versículos 1 al 8 en relación a sí mismo, versículos 9 al 19 en relación a sus interlocutores y versículos 20 al 28 en relación al futuro, a los creyentes de todos los tiempos. Después de describir brevemente el contexto, paso a hacer algunos comentarios del texto y me voy a detener un poquito más en los versículos 20 y 21, que son puntos de interés de este segundo momento, de este segundo encuentro. De todas formas, agrego algunos comentarios suplementarios. En el versículo 1, la introducción de la oración es solemne y marcada, repleta de lenguaje juánico, podría decir. El gesto de elevar los ojos al cielo es frecuente en el cuarto evangelio, aparece en otros momentos, por ejemplo, en Juan 4, capítulo 4, versículo 35, en Juan 6, versículo 5. Sobre todo está vinculado al tema de la oración, pero es una imagen que dice muchas cosas por sí misma. Luego el tema de la glorificación, que es un eje transversal que recorre todo el Evangelio de Juan. Por eso que hablábamos hace un rato del libro de la gloria. La glorificación que tiene que ver con la presencia de Dios y el halo que produce su presencia, de una o de otra manera se asume en el cuarto evangelio, sobre todo para señalar el retorno, o mejor, la condición de hijo unigénito de Jesús. Se habla de la gloria que él tiene junto al Padre y de la glorificación, es decir, del momento de la resurrección, donde se alcanza a su plenitud o alcanza su plenitud
la glorificación ya presente en Jesús. Y el interlocutor principal o el referente principal de la oración es el Padre Jesús en esa primera parte, y después en los versículos que siguen se va a dirigir al Padre. En el versículo se hace una alusión a la misión de Jesús. La pertenencia de los discípulos al Padre es algo que también se quiere subrayar. Y también aquí se incluye algún elemento sobre la misión de Jesús. De alguna manera en estos versículos se resume todo el trabajo, toda la tarea misionera de anuncio de la buena noticia, del Evangelio de la vida, del cuarto Evangelio. Se alude a la preexistencia del Hijo, a la gloria que tenía junto al Padre, y cómo esa gloria será, por decirlo de algún modo, recuperada o alcanzada nuevamente con la resurrección. Esto ya había sido anticipado por el prólogo que antes mencionamos. Si seguimos andando, después en el versículo 9, comenzando con la segunda parte, la oración por los discípulos de ese momento, podemos observar algunas otras cosas. Aparece el verbo pedir o rogar, en griego erotao, que le da una fuerza especial a esto que señalábamos de la intercesión. Y el destinatario sigue siendo el Padre. Puede llamar la atención la frase "no oro por el mundo", pero esto sería como tema para otro tutorial, por lo menos, ¿no? La expresión mundo es una expresión que al menos tiene 3 o 4 sentidos en el cuarto Evangelio. Sentidos bastante diversos que van desde lo que se opone totalmente a Dios a la creación como obra salida de las manos de Dios. Por eso hay que estar muy atentos al uso de la palabra mundo, al uso de la palabra cosmos. Aquí encontramos la frase "no oro por el mundo". Entonces, evidentemente, la expresión mundo acá quiere decir aquello que ya se opuso, que se opone a Dios y que no tiene posibilidades de retorno. Entonces, es muy importante identificar el sentido o clarificar el sentido de la palabra mundo y luego detenernos en el valor y la fuerza de la palabra. La palabra que es la mediadora de la acción de Jesús. En cuanto a la palabra, se dice que fue el instrumento y será el instrumento de la transmisión de la glorificación de Jesús. En cuanto a la relación o al vínculo de Jesús con el Padre, encontramos como expresiones muy lindas, muy bellas. Se trata de un vínculo que supera por lejos la simple unidad. Se sugiere la presencia del uno en el otro, algo que solamente puede ser comprendido desde una posición mística. En este movimiento de reciprocidad se ven envueltos también los discípulos. La petición de que sean uno aparece ya en esta segunda sección, concretamente hacia el final del versículo 11. Los discípulos, que en la narración son los interlocutores históricos de Jesús, anticipan lo referido en la tercera parte. Además, la comunidad joánica, tenemos que decirlo, y eso se puede
constatar, se puede conocer un poco más leyendo algunos autores que estudian el proceso de composición del cuarto evangelio. La comunidad de Juan tuvo sus dificultades, tuvo sus problemas de fraternidad bastante serios, y eso quedó reflejado, también quedó plasmado en el texto, en los escritos. Por eso esta oración de Jesús por la unidad de los apóstoles, por la unidad de la comunidad creyente que está como presente detrás de los apóstoles, no es simple retórica. Jesús reza por la unidad, por lo mismo que dice la oración, porque sabe de la gravedad de la división y de que el maligno va a intentar dividir, separar la comunidad. Y es así que llegamos entonces a la tercera sección con la expresión principal que nos ocupa, el versículo 20, donde comienza una sección realmente original, diría yo, del cuarto evangelio. En la oración sacerdotal marcada por la preposición hyper, que se traduce por en favor de, y que también tiene una reminiscencia sacerdotal, los destinatarios son los creyentes futuros. Ya en el discurso del buen pastor sucede algo parecido. Podemos ver después Juan 10:16, donde la oración de Jesús se abre al futuro y supera a los oyentes circunstanciales. La fe de los futuros discípulos arribará por medio de la palabra, como decíamos hace un momento. Indirectamente se habla del sentido misionero de los apóstoles. Afirma Cedini, un biblista italiano, la palabra es el elemento de mediación entre Jesús y la comunidad de fe. La palabra es la que crea la unidad en el amor entre los creyentes de todos los tiempos y los primeros discípulos. Y un poco más adelante concluye, si los discípulos pueden llegar a ser una sola cosa, esto puede conseguirse gracias a esa corriente de amor que brota del Padre hacia Jesús y llega a inundarles también a ellos. Pienso que aquí encontramos como una síntesis de lo que queremos decir o queremos comentar a propósito de este texto central en el Pentecostés juánico, ¿no? Lo repito, si los discípulos pueden llegar a ser una sola cosa, esto puede conseguirse gracias a esa corriente de amor que brota del Padre hacia Jesús y llega a inundarles también a ellos. Yo le agregaría aquí, gracias al Paráclito. Aparece implícita de esta forma la función de la tercera persona de la Santísima Trinidad, ya anunciada por Jesús en algunos tramos inmediatamente anteriores de esta oración sacerdotal, y cuya venida se produce, como decíamos, con el evento de la resurrección. Jesús resucitado envía el Espíritu Santo, envía el Paráclito, que hace posible la comprensión de la palabra en los diferentes tiempos y culturas, y a la saga abre las puertas al acceso del amor trinitario, que es nuestra condición más profunda. Somos imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El contenido fundamental del pedido es que sean uno. La preposición jiná, con sentido final, lo asegura y lo afirma de este modo. En el versículo 11 se hablaba, como señalamos, de la unidad entre los oyentes, de la unidad en la comunidad juánica, de la unidad entre los apóstoles. Ahora la orientación es claramente futura.
La súplica por la comunión se funda en la unidad con mayúsculas, esto es, la unidad con el Padre y con Jesús. La fuente es el mismo Dios, el amor de Dios, actualizado por la presencia del Paráclito. El objetivo de esta unidad es el testimonio. Agrega el texto, mejor continúa el texto diciendo, que sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Esto no es menos importante que lo anterior. El testimonio en el Evangelio de Juan es la palabra para decir, para hablar de la misión de los cristianos, de los discípulos, de la misión de la Iglesia. La unidad de los creyentes constituye una garantía del origen divino de Jesús. Más todavía, la unidad de los creyentes probará la presencia del amor de Dios en ellos como algo real y tangible. Así va a insistir, o en esto mismo va a insistir luego la primera carta de Juan, con un énfasis muy intenso en el amor recíproco como expresión del amor recibido. La comunión que Dios ofrece está llamada a prolongarse por la obra y la acción de los discípulos. Nuevamente, vinculado ahora al testimonio, es necesario reconocer la acción, la presencia del Paráclito, que hace posible el vínculo con Jesús y que hace, que le da fuerza, le da validez al testimonio. De esta manera, implícitamente estamos observando, estamos notando cuál es la acción del Espíritu, es decir, cómo sucede en acto lo que denominábamos en la primera reflexión, el primer encuentro, el Pentecostés juánico. Bien, para ir concluyendo este bloque, este tutorial, para ir concluyendo también todo este espacio de reflexión centrado en esta oportunidad en el tema de Pentecostés en el cuarto evangelio o en los escritos juánicos, quisiera decir algunas cosas, compartir con ustedes algunas consideraciones sobre la dimensión existencial y testimonial de esta experiencia pentecostal. Evidentemente llegamos así poco a poco al punto culminante de los estudios que estamos haciendo en relación a la tradición juánica, Pentecostés y ecumenismo. En este caso nos hemos encontrado con el aporte del cuarto evangelio, un aporte discreto, un aporte medido, pero fundamental, decisivo. El texto de Juan 17:20 es muy reconocido en ambientes ecuménicos, es muy tenido en cuenta y no es casualidad, es porque se percibe que hay un núcleo fundamental que inspira e inspirará toda acción ecuménica en ambientes eclesiales. Quizá no tanto el contexto y la mirada o el conjunto del Evangelio de Juan, pero sí algunos detalles que él nos fue dejando en este recorrido que pudimos hacer. A modo de conclusión, me gustaría subrayar 2 o 3 aspectos que no se pueden dejar de tener en cuenta en este verdadero deseo ecuménico de Jesús. Testimoniado así discretamente, pero, lo vuelvo a decir, claramente testimoniado.
En primer lugar, el deseo de unidad de los discípulos es motivo de oración para Jesús. Es decir, es uno de sus deseos más profundos. Es uno de los deseos que ha expresado en los umbrales de su entrega al Padre, la experiencia de la unidad en la Iglesia. Es un deseo de Dios, es un sueño de Dios manifestado en Cristo, esto de la unidad. Por eso no es un tema secundario en la tradición evangélica y en la vida de aquellos que seguimos al Maestro, que seguimos a Jesús y queremos vivir su mensaje. Jesús rezó para que podamos vivir unidos. Él pidió por nosotros. Su oración sigue vigente. En segundo lugar, la apertura a la unidad es la realidad más honda de quien cree en Cristo como Hijo de Dios. Es el reconocimiento de nuestra filiación divina. Y es el reconocimiento de que la inhabitación trinitaria, el estar el uno en el otro, también nos cabe de una manera diferente a la Trinidad en sí misma, pero nos cabe también a los discípulos. Dios es la fuente de unidad, porque Dios es unidad en la diferencia. Por eso, la unidad del trabajo, por la unidad del trabajo ecuménico, es un trabajo que está vinculado a la esencia misma del cristianismo y de la fe cristiana. En tercer lugar, la frase para que el mundo crea, esta frase testimonial que encontramos en estos versículos que estudiamos, es una consecuencia de esto que dijimos. Pero hay mucho más que eso. Nos equivocaríamos en la interpretación de este texto juánico si pusiéramos el acento solo en la cuestión misionera, de un modo superficial. Es decir, en estos términos lo planteo, ¿no? No tenemos que ser uno, no estamos llamados a vivir la unidad simplemente para que el mundo crea. Estamos llamados a vivir la unidad porque fue un sueño de Jesús, fue un sueño de Dios y Él sigue rezando por eso. Estamos llamados a vivir la unidad porque esa es nuestra condición. En la diversidad estamos injertados como las ramas en el tronco de la vid, estamos injertados en el misterio de la unidad trinitaria. Y de allí tiene que brotar nuestro testimonio que se transforma en testimonio misionero para que otros se incorporen a esa unidad, a esa comunión. Dicho de otra forma, el planteo ecuménico, pentecostal ecuménico en el Evangelio de Juan no es funcional. En este contexto de la historia y después de todas las cosas que sucedieron, tenemos que tratar de estar unidos porque mucha gente se aleja, mucha gente se va y la unidad es un grave escándalo, una cosa que aleja a muchos. Eso es cierto, eso es verdad y tenemos que considerarlo, tenemos que darle el lugar que le corresponde. Pero para nuestra vida, para nuestra espiritualidad, para nuestra comprensión, tenemos que darnos cuenta que el testimonio brota de nuestra condición. Si realmente somos hijos de Dios, hemos llegado a ser hijos de Dios por la fe y por el Espíritu, si hemos nacido de lo alto, como le dice Jesús a Nicodemo, entonces nuestro testimonio tiene que direccionarse, apuntar necesariamente hacia la unidad. Vivir la comunión es una consecuencia de nuestra identidad
el haber sido incorporados al misterio trinitario. Finalmente, cada vez que alguien cree en Jesús y lo acepta en su vida, de acuerdo al pensamiento y a lo que hemos tratado de descubrir juntos, sucede Pentecostés. Es decir, Pentecostés, desde el momento en que una persona reconoce a Cristo resucitado, ya se realiza en la vida de esa persona, porque la fe abre su corazón a la venida del Paráclito, que lo acompaña, que lo guía, lo consuela, lo encamina hacia la verdad plena, hacia la verdad completa. Esto también es válido para la vida de nuestras comunidades, para la vida de toda la Iglesia. Espero entonces que en la continuidad del trabajo que ustedes sigan haciendo, abrevando en otras corrientes de pensamiento bíblico y después en el camino teológico, el eco teológico de la palabra de Dios a lo largo de los tiempos, puedan alcanzar una mayor claridad, sobre todo en sus corazones, que Dios ilumine sus corazones, como dice el texto de los Efesios, para que puedan comprender a qué estamos llamados, cuál es nuestra condición y por lo tanto cuáles tienen que ser nuestras obras. Por el momento llegamos hasta aquí. Pentecostés es un evento fundamental para la vida de los cristianos y la vida de la Iglesia. De Pentecostés brota la diversidad de dones y carismas en la Iglesia, y de Pentecostés surge también este llamado a la unidad. Ahora bien, cuando pensamos en Pentecostés, no nos quedemos solamente con la visión del libro de los Hechos de los Apóstoles. En la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia hay mucho más para iluminar, para enriquecer nuestra vida en referencia a esta cuestión. Concluyo diciendo esto que creo haberlo repetido 3 o 4 veces a lo largo de esta exposición. Cada vez que creemos en Jesús y le abrimos las puertas a Él, sucede Pentecostés. Se realiza, se da la venida del Espíritu Santo a nosotros, de ese Espíritu Santo que de un modo personal, delicado, imperceptible, nos guía, nos orienta en el caminar de la vida. Como en el tutorial anterior, les dejo un par de textos para consulta. Es muy frondosa y abundante la bibliografía referida al Evangelio de Juan, así que sería imposible sintetizarla y más todavía leerla. Pero siempre lo más importante es el texto. Los estudios, los comentarios, artículos sobre todo esto nos ayudan, son herramientas, pero lo fundamental son los textos, son la palabra que nos llega, que llega hasta nosotros y que el Espíritu que habita en nosotros nos permite comprender y Él hace que esa palabra alcance su plenitud. Les deseo una buena continuidad en este camino académico, espiritual, y que podamos hacer realidad el sueño de Jesús, de ser uno para testimoniar al mundo el amor trinitario, el amor de Dios, que dio su vida por todos.